todo, Señor. Digno eres de gloria. Vamos a decirle a Jesús y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, Señor, no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro no hay otro Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por las clases de escribir, para estar en tu casa, Señor, para adorarte, para darte la gloria a ti, Señor. Pedimos que te muevas con poder, Señor, obrando sobre cada vida. Señor, en esta noche te presentamos nuestros corazones delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que nos ministres, Señor, que nos llenes de tu presencia, del poder de tu Espíritu Santo. Señor, no nos conformamos, Señor, con lo que hemos recibido. Queremos más de tu poder, más de tu presencia, Señor. Queremos conocerte más en intimidad, Señor. Queremos acercarnos más a ti, Señor, para darte toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Mientras los niños van marchando, parecen unos soldaditos. ¿Cómo salieron? Qué maravilla, qué educados sus niños. Mientras los chicos van saliendo, yo quiero compartir con ustedes, estamos en el mes de la Biblia, ¿sí? El mes de septiembre es el mes de la Biblia. Es una bendición, ¿sí? Tener
este material tan importante, esta espada que nos ha dejado el Señor, este manual de instrucciones, ¿sí? Para poder estar en sus caminos. Entonces, hay un motivo más que suficiente también para agradecer. ¿Sí? Ustedes saben que parte de nuestra comunión y nuestra relación con Dios, ¿sí? Depende de nuestra intimidad, nuestra comunión con Él, pero saber qué es lo que Dios nos quiere hablar, lo podemos encontrar solamente aquí en la Biblia. Así que bueno, este mes es un mes más que importante. Pero quieren saber un poquito por qué es el mes de la Biblia, vamos a estar compartiendo un videito, ¿sí? Y ahí van a estar explicando un poquito mejor de la sociedad bíblica de Argentina. Hicieron un videito y quería compartirlo con ustedes. ¿Saben que ustedes estaban viendo ayer en el discipulado? Estaban viendo también sobre la Biblia, ¿sí? Hay un versículo que se encuentra en Isaías que dice: secase la hierba, marchitase la flor, dice, pero la palabra de Dios, dice, permanece para siempre, ¿sí? Y el otro día pensábamos, estaba leyendo, cuántas personas trataron de evitar que la palabra de Dios... Ahí está, buenísimo, ahí va. Que trataron de evitar que la palabra de Dios llegara a cada uno de nosotros. Por cientos de años, ¿sí? Había un famoso filósofo llamado Voltaire, ¿sí? También escritor, y él dijo, antes que yo me muera pasarán más de 100 años, no pasan más de 100 años que la Biblia deja de circular y los cristianos desaparecen. Miren, lo más gracioso y lo más irónico de todo, y lo más gracioso de todo es que se vendió su casa, se vendió la imprenta que tenía en su casa, y ahí se editaron miles y miles de Biblias, ¿sí? La ironía del Señor. Uno de los grandes papas que hubo en la historia estaba prohibía completamente que la Biblia se llegara a la gente, ¿sí? Porque decía que la gente era maldecida. Miren la cabeza de la gente. Durante muchos años también, no sé si habrá escuchado usted, que decía que aquellos que leían la Biblia se enloquecían, ¿no? ¿No lo escucharon? Sí. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios por todos estos locos que están acá adentro, ¿sí? Pablo decía que le agradó a Dios ganar a los perdidos por la locura del Evangelio. O sea, que algo de razón tenía, ¿sí? Porque para lo que nosotros es normal, para la gente que no conoce al Señor es una locura, ¿sí? Los milagros que hemos visto, las cosas que hemos presenciado, ¿sí? Hacen que para la gente del mundo sea una locura, pero para nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra, dicen los estudiosos de la palabra, que la Biblia es infalible. ¿Qué significa infalible? Que no hay falla, ¿sí? No hay falla en la Biblia. Hay muchos escritores, McDowell, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de McDowell. McDowell empezó a estudiar la Biblia con el propósito de buscar un error, con el propósito de decir que los cristianos estaban equivocados, ¿sí? Entonces en su búsqueda se empezó a estudiar teología, fue un gran teólogo, pero en su búsqueda terminó recibiendo al Señor, terminó aceptando a Jesús como su Señor. Nadie, ¿sí? Que haya estudiado la palabra, que realmente no haya estudiado el corazón, puede pasar desapercibido, ¿sí? Al Espíritu Santo. Y sabe que es necesario que podamos tener el Espíritu Santo en nuestro corazón para poder entender la palabra, ¿sí? Muchas veces, antes de conocer al Señor, me habían regalado un Evangelio de San Juan, hace muchos años, estoy diciendo, y casi 35, no saco cuenta porque quedo pegado, ¿sí? Pero me acuerdo me habían regalado un Evangelio de San Juan y había venido acá a Uruguay de vacaciones y me traje el Evangelio de San Juan. Dije, ¿qué es lo que le encuentran a estos locos? ¿Qué es lo que le encuentra tan interesante a la Biblia? Y me puse a leer el Evangelio de San Juan y cuando arranqué el verbo se hizo carne y yo, dije, pues está tan loco, ¿no? Y no entendía nada. Cuando volví para allá, ¿sí? Pasó con mi amigo que había tenido cáncer y él recibió al Señor Jesús. Empecé a leer la Biblia de vuelta. Había recibido al Señor primero por un compromiso, digo la verdad, ¿sí? Porque le pedí al Señor que se sanara, mi amigo se sanó, yo recibí al Señor, empecé a probarlo, pero empecé a leer la Biblia y se abrieron mis ojos, ¿sí? Y empecé a entender la Biblia. Es necesario el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la revelación de lo que dice la palabra, de lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Sí? La Biblia es infalible, la Biblia no falla. La Biblia es inerrable, no hay error en la Biblia, ¿sí?
Los errores los ponen los hombres, donde quieren agregar una coma, donde quieren sacar de contexto, ¿sí? Hay muchas religiones que se basan en pequeños versículos y un pequeño versículo hace toda una religión. Cuando para fundamentar si una religión tiene que tener bastante fundamento dentro de la palabra. Pero el error solamente lo puede encontrar el hombre buscando una intención propia. No existe error en la Biblia, ¿sí? Eso que cuando nosotros buscamos realmente encontramos que no hay ni falla ni hay error en la palabra. La palabra es de inspiración divina, ¿sí? Vamos ahí a ver el PowerPoint, ¿está? ¿No está? Bueno, ahora lo voy a hacer. Dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Dice toda la escritura, no dice parte, no dice el Antiguo Testamento, no dice el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, escucha, redarguir, corregir y instruir en justicia, a fin de que seamos todos preparados para buena obra. ¿Sí? En 2 de Pedro 1, 20 a 21 dice, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesús en un momento le dice a su gente, a sus discípulos y a la gente que lo seguía, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? El Señor hablaba y la gente lo sigue. Su palabra, la palabra de Jesús, ¿sí? Es la Biblia. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta, ¿sí?, que estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y que es la voz del Señor la que está en la Biblia. ¿Sí? Usted me ha pasado leer otros libros, no voy a decir de dónde, de quién, pero me ha pasado leer otros libros y me di cuenta, sí, que esa no era la voz del Señor. Y nos pasa que el Espíritu Santo nos pone como una alerta, ¿sí?, para mostrarnos que eso no es realmente inspirado por Dios. Tuve el privilegio también, por parte que lo estaba estudiando, de ver libros apócrifos, y los libros apócrifos son libros también escritos por hombres, por escritores, pero no fueron inspirados por la Biblia, no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Usted lo lee, uno de los cuentos, se le cuento ya de paso para que conozca un poco, dice que cuando Jesús era chico estaba jugando con otro niño, ¿sí?, y como Jesús se había aburrido, se había enojado con el niño, pues lo tocó y lo dejó seco. ¿Sí? Entonces enseguida vinieron los padres del niño, se quejaron y dijeron, Jesús, no puedes hacer eso. Vino María y José y dijeron, ¿cómo haces eso, no? Entonces Jesús dijo, bueno, está bien, y lo tocó y le dio vida de vuelta, ¿no? ¿Le parece que Jesús es inspirado por el Espíritu Santo o no? Y sabemos que el Señor jamás hubiera hecho eso tampoco, ¿no? Los libros que son inspirados por el Espíritu Santo cuentan, ¿sí?, los milagros, las maravillas que hizo el Señor, cuentan el mover del Espíritu Santo, cuentan las historias y nos cuentan cómo el Señor ha obrado a lo largo del tiempo. Fue escrito por muchos escritores de todo tipo de clase social, por personas desde reyes hasta pastores, pasando por pescadores, personas que tenían cultura, personas que no habían tenido la oportunidad de tener estudios, pero sin embargo todos escribieron en una misma línea, todos tenían un mismo propósito, todos hablaban de Jesús, todos hablaban de la obra del Señor en la cruz. Solamente personas inspiradas por el Espíritu Santo podían haber tenido esa coordinación tan perfecta y tan maravillosa que todos hablaran del mismo propósito. Cuando uno no conoce al Señor, no puede entender lo valioso y lo importante que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia. Pero cuando conocemos al Señor, la verdad que nunca terminamos de aprender. Durante muchos años predicamos, en la gira predicamos Isaías 43. Y una vez fuimos a Colonia, que fuimos con los músicos, y me di cuenta que en una coma, ¿sí?, cambiaba, decía, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y en una coma que estaba ahí en el medio estaba cambiando la vida de una persona. Creador tuyo, oh Jacob, estaba hablando de Jacob, aquel que era un usurpador, ¿sí? Y después de la coma hay un cambio de vida del hombre que se había encontrado con un ángel y había peleado por una bendición, y dice, formador tuyo, oh Israel. Pero tanto tiempo predicando lo mismo y no me había dado cuenta. ¿Qué es esto? Que la palabra de Dios es viva.
¿sí? Que la palabra de Dios es nueva cada día. Podemos leer la palabra y cada día vamos a encontrar algo nuevo que va a reavivar nuestro corazón, que nos va a dar fuerza, que nos va a alentar, ¿sí? Porque es la palabra de Dios. Es como que usted hable por teléfono con el Señor y ahora diga, bueno, Señor, quiero escuchar lo que tenés para hablar conmigo, ¿sí? Cuando yo te puedo asegurar algo, quizás Dios no va a mandar un ángel algo sobrenatural, o capaz que sí, ¿sí? Yo no digo, Dios se puede manifestar de cualquier manera, pero hay algo seguro, que Dios se manifiesta a través de su palabra, ¿sí? Cuando estás orando, cuando estás clamando, cuando estás en un momento de aflicción, cuando estás en un momento de alegría también, cuando en un momento de gozo, Dios se goza contigo también. Pero lo bueno es saber que Dios se expresa a través de su palabra. Y por eso es tan importante que podamos conocer la palabra. Por eso es tan importante, a veces nosotros decimos, qué pesados estos pastores con el discipulado, ¿sí? Pero si usted no conoce la palabra, mire, lamentablemente hoy en día hay muchas personas que están predicando lo que se les antoja, ¿sí? Sacan versículos de la Biblia y hacen una doctrina errónea, una doctrina que hace que multitudes de personas se pierdan y se vayan a la eternidad sin Cristo. Por eso es importante que podamos conocer la palabra para poder defendernos. Por eso ahí en el principio, cuando hablábamos en 2 de Timoteo, Pablo le está dando un consejo a Timoteo y le dice, toda la escritura, primero que sepa Timoteo que es inspirada por Dios. Usted cuando lee la Biblia, todo lo que está escrito acá fue inspirado por Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo. Segundo, es útil para enseñar. Hay un mandamiento muy importante, ¿sí? La palabra que dice, cuando el Señor vino, dio la gran comisión, ¿sí? Que está en Mateo 28, 19, dice, por tanto, dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo primero que dicen, hagan discípulos, ¿sí? ¿Y cómo hacemos discípulos? Enseñándole la palabra, ¿sí? Usted gana un alma para Cristo, usted gana una persona, ¿no? La persona tiene un encuentro con el Señor. Eso es fundamental y lo primero. Un arrepentimiento genuino, acercarse al Señor con un arrepentimiento de corazón, ¿sí? Que quiere cambiar su vida. Pero después de eso viene el conocer la palabra de Dios, ¿sí? Hacer los discípulos. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos, pero enséñenle la palabra de Dios, ¿sí? Porque una persona que conoce al Señor, que acepta al Señor en su corazón y no es instruido en la palabra de Dios, ¿sí? Está jugando todavía en el filo, ¿sí? Está caminando sobre una soga, ¿sí? Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Por eso es importante que la persona que recién conoce al Señor, como dice la palabra, y como decíamos ahí en 2 de Timoteo, ¿sí? Dice que la palabra es útil para enseñar, después dice para redarguir, ¿sí? Redarguir es cuando te hablan y vienen a confrontar con una palabra sacada de contexto, ¿sí? Y usted conoce la verdad. Entonces, conociendo la verdad, usted habla y le dice, no es así la palabra. Con amor, exhortando como le hubiera gustado que lo exhortaran a usted, ¿sí? Y de esa manera corrige a la persona que está equivocada. Bueno, para corregir también a los cristianos, para corregir también a las personas que están conociendo, o para también cuando alguien empieza a hablar cosas que no son. Usted tiene la verdad, ¿sí? Acá tiene la verdad, esta es la palabra, ¿sí? Cuando empiezan a hablar cosas que no son, el Señor nos ha llamado a usted para corregir. Para corregir con amor, para traerlos a los pies de Jesús, ¿sí? Y dice, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y mujer de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No podemos salir afuera a predicar la palabra si antes no hemos pasado por el discipulado, ¿sí? No es cosa mía, lo dice la palabra, lo dice el Señor. No podemos salir a compartir algo que nosotros pensamos o creemos que es, si no lo dice la Biblia. Porque si no sería un pensamiento suyo. Y posiblemente se pueda equivocar, porque somos humanos, ¿sí? Pero cuando estamos instruidos, cuando estamos, que hemos hecho el discipulado, que conocemos la palabra, no significa que sepamos todo, ¿eh? No significa que vamos a salir ahí y vamos a hacer una tremenda campaña, ¿no? Siempre tenemos que aprender. Y nos vamos a equivocar. Yo he hecho un montón de pavadas, ¿sí? Y me he equivocado un montón de veces. Porque somos humanos, pero lo importante es que entiendas que nunca vas a dejar de aprender, que nunca vas a saber todo, ¿sí? El día que pienses que te sabes todo, dedícate a otra cosa, ¿sí? Cambia de rubro, porque si pensás que sabes todo, ya te ganó la soberbia, te ganó el orgullo, ¿sí? Y realmente no estás sirviendo a Dios como lo que tenés que servir. Pero acá le decía a Timoteo, le decía, bueno, que era importante,
que la palabra era útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. En 2 de Pedro también aclara, ninguno de los hombres que trajeron profecía o trajeron palabra, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando sentimos la palabra de Dios, ¿sí? Es un bálsamo para nuestras vidas, es un bálsamo fresco, es algo que nos trae paz al corazón, ¿no? Que cuando le ha pasado de estar orando, de estar buscando una respuesta de parte de Dios y que el Señor te da esa palabra y uno dice, ¿cómo siendo tan pequeño delante de la presencia de Dios? Yo siempre repito lo mismo, pero si usted se imagina que usted tiene una magnitud de lo que usted es dentro del universo, ¿sí? Y te imaginas tan chiquitito, y sin embargo Dios te conoce y te responde, la palabra te responde, la palabra te da una palabra, algo claro, y por ahí ese que estás buscando con tu corazón, ese deseo el Señor te habla, es tremendo, ¿sí? El Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin. Y enséñenles, ¿sí? Todos necesitamos saber. Saben que tenemos el privilegio de poder estar estudiando la Nancy, está estudiando el IVA, ¿sí? Para poder seguir estudiando el ISUM. Y descubrimos cosas que decimos, todavía no sé nada, ¿no? Uno que por ahí piensa y dice, uy, aprendí tanto, pasé por tal lado, estudié tanto, tengo tal título, todo, y nos damos cuenta que no sabemos nada, que la palabra de Dios es tremenda, siempre seguimos aprendiendo. ¿Saben que en Oseas 4:6 dice, mi pueblo, dice, pereció por falta de conocimiento? ¿Sí? Es una realidad, es una realidad. El pueblo que no se acerca al Señor, el pueblo que no tiene una relación con Dios, perece por falta de conocimiento. Hay muerte, está hablando de una muerte espiritual. Si no sabemos qué es lo que hay en el corazón de Dios, si no estamos dispuestos a escarbar en la palabra, a buscar en la palabra, guiado por el Espíritu Santo, guiado por tiempo de oración, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Antiguamente la palabra se pasaba de boca en boca, ¿sí? De generación en generación. Nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia entera, ¿sí? Hemos visto, hemos escuchado relatos donde Dios hacía tremendos milagros, y Dios sigue haciendo milagros, ¿sí? Dios sigue obrando con milagros. Vemos todas estas historias y nos incentivan a seguir buscando de la presencia del Señor. Pero, ¿qué pasa con un pueblo, con personas que dicen, bueno, yo vengo un domingo a la iglesia y me siento y recibo y me conformo con lo que recibo, y en esta semana es como que venís a la estación de servicio, ¿sí? A que llenen el tanque, a ver si llego hasta el domingo que viene, ¿sí? Y cada vez está más cara la nafta, no va a llegar. Si el miércoles te quedaste parado, ¿sí? Pues con la palabra es lo mismo. Si vos venís solamente a recibir y no investigás en tu casa, si lo que dije yo está errado o no, lo que viene de parte de Dios, porque yo también me voy a equivocar, y a veces digo pavada. El otro día me estaba escuchando un video que dice, ay Señor, los hermanos, menos mal que ustedes son buenos y no me dicen nada, ¿no? Pero hay que investigar la palabra, ¿sí? Está bueno, y a mí me gusta cuando los hermanos sacan una hojita y empiezan a escribir, ¿sí? Escriben la palabra, y después cuando llegan a su casa, había unos creyentes en la Biblia, los bereanos, ¿no? Que dice, Pablo los felicita porque cuando ellos escuchaban la palabra y no se quedaban con lo que habían escuchado, sino que después llegaban a su casa y empezaban a investigar, ¿sí? Está a ver lo que dijo Pablo, ¿será cierto lo que dijo? Vamos a investigar. Más allá que la palabra es fiel, la palabra es verdad, en la palabra no hay error, pero es importante que investiguemos y que conozcamos la palabra. Dice que también es útil para corregir, ¿sí? Es importante cuando nosotros vamos a exhortar, cuando vamos a por ahí hablar con algún hermano, ir con la palabra. Ayer nos tocó compartir también esto con los jóvenes de la iglesia de mi cuñado ahí en Argentina. Y yo le decía a los gurises que ellos cuando corrijan, no corrijan con su propio criterio, que es lo que yo haría, ¿sí? Porque algún consejo que te sirvió para vos no le va a servir para otra persona. O quizás sí, pero dudo. Si la persona después le va mal, te van a echar la culpa a vos. Cuando tenés que corregir a alguien, tenés que ir con la palabra. A ver, Señor, ¿qué es lo que tengo que decir? Hace un tiempo, un hermano me dijo, hay un hermano que está en pecado. Entonces digo, bueno, agarrá la Biblia, orá, agarrá la Biblia, fíjate cómo estás vos primero, ¿sí? Y después andá y corregilo con la palabra.
¿tá? Y después cualquier cosa, vamos y hablamos los dos, ¿sí? Como sigue. Y puedo hablar con la persona y puedo bendecir a esa persona, pero fue con la palabra, ¿sí? No podemos corregir a nadie si no es con la palabra, porque de última, que se arregle con el Señor, ¿sí? Dice, para instruir. Y saben que en Proverbios dice, instruye al niño en su camino, dice, y aún cuando fuere grande, dice, se acordará de él. Muchos años me quejaba porque mis hermanos en la iglesia salían a evangelizar, salían a predicar, y yo estaba encerrado en un negocio, ¿sí? Vendiendo y haciendo mi trabajo. Y el Señor me dijo, yo quiero que prediques donde estás. Yo quiero que prediques donde estás. Sin descuidar tu trabajo, que prediques donde estás. Entonces, yo agarraba y yo le conté a varios hermanos acá, yo hacía como cuando uno va a pescar, ¿no? Que tira ¿cómo dice? La línea, ahí va, tira la línea y le da un poco, ¿no? Y después empieza a traerlo despacito, ¿no? Y después le da un poquito más y después lo empieza a traer despacito, ¿no? Entonces iba y compartía con alguno, ¿sí? Primero tenía yo mi devocional, mi tiempo con el Señor, y después iba y le decía, ¿sabés qué me dijo Dios hoy? Me dijo esto. Le compartía lo que Dios me había compartido. Y después me iba. Entonces al rato venía a buscar y dice, ¿qué me quisiste decir? No, me quiere decir esto y creo que te quiere decir otra cosa. Y me iba y lo dejaba, ¿no? Lo traía y le daba un poquito de vino. Y le pude hablar y pude predicar a un montón de personas, ¿sí? Y muchas de esas personas me compartían que ellos habían pasado por la escuela bíblica, ¿sí? Y en la escuela bíblica, dicen, me acuerdo de aquellos tiempos cuando iba a la escuela bíblica y cuántas cosas me enseñaron y cuánto amor me dieron los maestros, ¿sí? Y esas cosas quedan grabadas en el corazón. Quizás usted dice, no lo veo nunca más. Hoy en la mañana estuvieron haciendo escuela bíblica, hubo gente con los títeres, hubo gente en la clase haciendo un pan con dulce de leche. Vos decís, ¿qué va a hacer un pan con dulce de leche? ¿Sí? Los gurises no pueden conocer ni pueden escuchar las palabras si primero nos alimentan, ¿sí? Y después están los hermanos que se quedan limpiando, después están los hermanos que se quedan sacando todas las cositas, todas las guirnaldas, todas las cosas. Todos los que son parte de la escuela bíblica están marcando la vida de un niño, están instruyendo a un niño en la palabra, ¿sí? Por más que sea algo sencillo, por más que los niños entiendan algunas cosas, esas cosas quedan grabadas en su corazón, esas cosas quedan grabadas en su corazón. Quizás el día de mañana se aparte, pero va a venir alguien, vas a ir y vos quizás y hablar, decir, ¿sabes? Te quería hablar del Señor, y empieza a hablar y dice, ¿sí? ¿No le ha pasado que enseguida le vienen los recuerdos del pasado? Uy, la escuela bíblica, cuando hice de Jesús, cuando hice tal cosa, cuando tuve tal cosa. Y eso, instruir al niño en el camino del Señor, es tenerlo seguro. Miren, una vez que ha sido sembrada la palabra, ¿sí? Esa persona no se olvida más, ¿sí? La palabra de Dios viene con un propósito y cumple con el propósito. En el libro de Isaías dice que es como el agua, que es como la nieve y es como el agua, con la lluvia, que cae en tierra y da fruto y cumple con el propósito con el cual ha sido enviada. La palabra de Dios cumple con el propósito con el cual ha sido enviada. Y cuando usted comparte la palabra, por más que sea sencilla, por más que usted no sea un teólogo, ¿sí? Pero usted comparte la palabra, no su opinión, no su criterio, la palabra empieza a germinar. La palabra empieza a dar fruto, ¿sí? Quizás usted vea el fruto, quizás el fruto lo vea otro, pero usted ha cumplido con lo que dice la palabra. Y hay una promesa, la palabra va a dar su fruto. Usted va y predica, comparte, después el Espíritu Santo empieza a orar. Y cuando el Espíritu Santo empieza a orar, quizás usted no pueda hacer más cosas, pero el Espíritu Santo va a hacer cosas increíbles. Le va a hacer acordar. Esas personas se acordaban y decían, qué lindo recuerdo, ¿no? Cuánto amor. Miren, el rol de los maestros y los ayudantes es fundamental. Un poco de cariño, quizás en su casa no tiene cariño, pero que usted se pueda acercar, decirle qué lindo lo que estás haciendo, por más que no sea lindo, ¿sí? O estar con los chicos, ayudarle a pegar, ¿sí? A veces acercarte y tener que limpiarle los mocos, ¿sí? Algunos dicen, ay, casco, no. Nosotros somos mocos, vos también tenés mocos, ¿sí? Pero todas esas cosas marcan a los niños. Y cuando usted le habla de la palabra, va a quedar para siempre. La palabra de Dios no vuelve vacía, cumple con el propósito con el cual ha sido enviada. Hermano, yo te quiero invitar que puedas valorar lo que tenés en tu mano, que puedas valorar la Biblia, que puedas valorar y darle gracias al Señor, porque
Gracias a la Biblia es que hemos conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque alguien estuvo dispuesto a sentarse y a traducir la Biblia, como compartía ahí ese video, es que la palabra pudo llegar a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo hay detrás de esta Biblia? Y no solamente esta Biblia, millones de Biblias se han repartido, se han vendido, se han regalado. ¿Sabe que nosotros tenemos la bendición de tener toda la Biblia entera? En la China, no solamente hay que arrancar a las 9 de la mañana para ir al culto, ¿sí? Cuando el culto es a las 6, 7 de la tarde, arrancan a las 9 de la mañana. ¿Saben por qué? Porque van uno a uno y se esconden en una cueva para recibir la palabra. ¿Sí? Y vienen uno. Es como que viene Mirita a las 9 de la mañana, se queda acá a las 9. Después a las 9:15 cae Pablito. 9:30 cae Juli. Las 10 y uno mirando que no vengan los militares para que no sean arrestados. En ese lugar adoran, ¿sí? En voz baja. Adoran y alaban al Señor en voz baja. Pero lo adoran y dan su vida por el Señor. Dan su vida por el Señor. ¿Saben qué hacen con la Biblia? Todos tienen una hoja. Y yo me aprendo todo Timoteo de memoria. ¿Sí? Si usted se aprendió todo Timoteo punta a punta de memoria, bueno, yo lo aprendo, se lo paso a Pablo. Pablo se lo aprende, pero bien guardado y bien escondido. Y si te atrapan, ¿sí? Si te atrapa la policía, te comes la palabra. Te comes el libro de Timoteo. ¿Sí? Y se lo tragan. Pero ellos tienen deseo, están desesperados por conocer la palabra de Dios. Y están también dispuestos a dar su vida por la palabra de Dios. ¿Sí? Qué importante, ¿no, hermanos, que podamos entender? Nosotros tenemos la libertad, que podamos hacer uso de esa libertad que tenemos. ¿Sí? Primero de conocer la palabra de Dios, hermano. No puede ser que por ahí no podamos saberlo en orden de los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Sí? No es un reto, es un desafío aprenderlo. ¿Sí? Pero debemos conocer la palabra de Dios porque es muy útil. Por eso hacemos el discipulado. Siempre hay un desafío a que se aprenda un versículo. ¿Y dónde está la cita? ¿Dónde está? ¿Sí? Sale y viene haciendo récord. ¿Sí? Ya se va por el segundo chocolate, me parece. Así que bueno, va a tener que compartir el próximo chocolate. Pero lo importante es que usted sepa, que usted conozca la palabra de Dios. Porque en el momento menos esperado Dios te va a usar, en las circunstancias que menos lo pienses, el Señor te va a usar. La misma Biblia dice que nos va a usar delante de autoridades. ¿Quién te dice que te lleva delante del presidente, delante de un senador, delante de un diputado? Personas que realmente necesitan, ¿eh? No piensen que lo económico es todo. Lo económico es pasajero. Lo que necesitan es salvación. ¿Sí? Y usted tiene que hablar. El Señor le va a dar la palabra justa en el momento justo. El Espíritu Santo le va a dar lo que tiene que decir. Pero es importante que conozcamos la palabra de Dios. ¿Sí? Para eso es importante poder estudiar la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 105. Dice, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Sí? Y sabemos que sin el Espíritu Santo es imposible andar en este camino. Es la palabra, ¿sí?, que nos va a ayudar a guiarnos en el camino de Dios en medio de las tinieblas que es este mundo. Cada vez las tinieblas parecen que van avanzando y parece que el enemigo está teniendo victoria, pero sabemos que no es así. Son cosas que tienen que pasar. ¿Usted quiere saber qué va a pasar? ¿Cómo está avanzando este mundo hoy? Las cosas que están, los informes, las noticias y todo, parece que se viene todo abajo. ¿Quiere saber el fin de este cuento? Mire, por lo general, no es lindo hacer un spoiler. ¿Sí? A nadie le gusta que le cuenten cómo termina la película. ¿Quiere que le cuente cómo termina la película? Acá tiene el fin de la película. ¿Sí? Acá tiene quién va a salir victorioso. ¿Sí? Acá tiene quién fue el que tuvo que ir a morir en una cruz, ¿sí?, para que nosotros pudiéramos tener la victoria. En este mismo manual nos dice que el malo termina perdiendo. ¿Sí? Y el bueno lo deja por un momento, parece que lo deja ganar, pero también es un desafío para las personas que no quisieron buscar al Señor. Acá tiene todo escrito. ¿Quiere leer un libro? Deje las novelas policiales, deje ver un poco de Netflix. Si todos nos gusta, por ahí, o sea, nos gusta, pero quiere leer un buen libro, lea la Biblia. ¿Sí? Va a encontrar historias que se va a quedar como otra que los romances. Hay romances también en la Biblia, ¿eh? Quiere que hay romance, tenemos también acá un poco, tenemos bastante historia, tenemos de todo un poco, Aquellos que les gusta, sí, aprender, tenemos de todo. Así que
llegue a la Biblia y ponga su corazón, búsquelo, ¿sí? Y que no sea un esfuerzo de la palabra, que sea una disciplina que te va a llenar de vida, que te va a dar paz. Y para ir finalizando, el Salmo 119:9 dice: la exposición de tu palabra nos da luz y da entendimiento al sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta ser un tremendo teólogo, pero la palabra de Dios nos da luz y nos hace entender. A mí me cuesta muchas veces entender algunos versículos, ¿no? Y yo cuando hablo con el Señor le digo: Señor, yo soy medio cabezón, soy medio torpe, me cuesta entender la palabra. Hablame bien clarito. La palabra que me ha dado el Señor es como si, Señor, dice, da sabiduría al sencillo. Hay personas que por ahí cuesta, pero si busca realmente el corazón, el Señor lo va a ministrar a través de su palabra. Y para finalizar, en Hebreos 4:12 dice que su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra, dice, hasta el partir el alma y el espíritu y la coyuntura de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces fuiste a buscar una palabra de aliento y el Señor te exhortó? ¿No? Te pegó un reto, porque todos queremos recibir cosas lindas, ¿no? Todos abrimos la palabra y buscamos, y decimos: Señor, hablame, dame. Y el Señor por ahí te llama la atención. Un padre que ama y corrige a su hijo, ¿no? ¿O me equivoco? Soy el único que lo corrige. Menos mal. Bueno, el Señor también los corrige a través de su palabra. Y dice, es como una espada de 2 filos, dice que penetra hasta los tuétanos, y dice, llega hasta lo más profundo y discierne los pensamientos del corazón. ¿De dónde nos vamos a escapar? El Señor sabe todo. ¿Sí? El Señor también ahí en el Salmo dice: ¿dónde vas a ir a la montaña? ¿Dónde vas a ir al más profundo del mar? De ningún lugar te vas a escapar de la presencia de Dios. Todo lo que usted quiera saber, todo lo que usted quiera aprender, quiere leer una buena novela, vuelvo a repetir, abra la Biblia, lea, ¿sí? Y sabe que Dios no solamente lo va a instruir, no solamente el Señor le va a llenar de paz, le va a dar gozo, que sigue teniendo el control de todas las cosas. Todo está acá, ¿sí? En este libro. Y sea agradecido. Regale Biblias, ¿sí? ¿No sabe qué regalo hacer? ¿Tiene que hacer un regalo? Bueno, regale Biblia. Pero no es cristiano. No importa, regala una Biblia, sino cómo se va a convertir si nadie le predica. ¿Sí? Regale una linda. Mire, hay de todos los colores. Hay algunos que vienen con Biblia para las mujeres, con instrucciones para las mujeres. Quiere hacer alguien que quiere empezar a predicar. Hay otras que vienen con prédicas. Tiene de todo. Llame a la sociedad bíblica y tiene de todo lo que usted necesita. Y para cerrar, para finalizar, ya lo dije como 3 veces, estoy como un pastor conocido mío que dice, y recién vamos a la introducción, ¿no? Dice, ¿cómo sacar provecho de la Biblia? Debemos escucharla, ¿sí? Congréguese, dice, una iglesia donde enseñan fielmente la palabra de Dios. Ahí en Apocalipsis 1:9 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y la guardan, dice, porque están escritas para los últimos días, ¿sí? Estos son los últimos tiempos, ¿sí? Usted ve, prende la tele, escucha noticieros y las cosas se ponen cada vez más complicadas. Escuche, ve, lea la palabra, obedezca la palabra, ¿sí? Estudiando la palabra, ¿sí? Diariamente. Anote en un cuaderno, ¿sí? Lo que ha aprendido, lo que el Señor le ha hablado, comparta la palabra. Meditando en ella. Si no es solamente escuchar, también es meditar. ¿Qué es lo que me quiso decir Dios? ¿Qué es lo que quiere que haga con esta palabra? También memorizándola y sobre todas las cosas obedeciéndola, ¿sí? Así que yo quiero dejarte con esto en esta noche, que podamos tener un corazón agradecido por tener la palabra de Dios a mano, ¿sí? Es nuestro manual. Si el Señor no solamente cuando se dijo lo dejaré con el Espíritu Santo, no lo voy a dejar solo, sino que acá nos dejó el manual de instrucciones para poder perseverar, para poder llegar hasta el fin, ¿sí? Acá está la palabra de Dios. Instrúyase, busque a Dios con todo su corazón. Siga estudiando, nunca se canse de estudiar, es lo mejor que le puede pasar. Es una gran bendición que muchas personas no tienen, usted la tiene. La tiene al alcance de su mano y su iglesia también. Así que bueno, dediquemos nuestra vida a buscar al Señor, porque cuando más buscamos de Dios, más cuenta nos damos qué bienaventurados somos, qué bendecidos somos. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche, porque nos ha permitido que la Biblia llegue a nuestro alcance. Si quiere que le cuente la historia de qué pasa en China con la palabra, como está prohibido compartirla,
tienen una tradición ellos que todo lo que esté envuelto en un paquete negro y esté en el piso no se levanta ni se toca. Entonces los misioneros, ¿sí?, cuando llevan contrabando de Biblia, que está bien en ese caso, el contrabando de ese caso no es malo, ¿sí?, envuelven todas las Biblias en papel negro. Y cuando saben que van a ser embocados o algo de eso, tiran todas las Biblias al piso. Y no se toca nada, lo dejan en el piso hasta que, bueno, ellos lo pueden volver a retirar. Otra cosa que ha pasado, un milagro que ha pasado, un camión lleno de Biblias, que se estaba trasladando de un pueblo a otro en China, y lo paró la policía, y cuando fueron a buscar atrás del camión, estaba completamente vacío el camión. Los hermanos se bajaron asustados pensando que lo habían cargado las Biblias, ¿sí?, y cuando revisaron estaban todas las Biblias en su lugar. El Señor tiene el deseo en su corazón de poder llegar a cada rincón del mundo con la palabra, ¿sí?, y hará todo lo que sea necesario, todos los milagros que sean necesarios para que la palabra llegue hasta lo último de la tierra. Usted y yo somos parte de que eso pueda ser cumplido, ¿sí? Vamos a empezar con nuestra tierra, vamos a empezar por nuestro barrio y vamos a llegar a cada rincón del mundo si es necesario, ¿sí? Pero que la palabra de Dios pueda ser conocida por todo el mundo, que no sea solamente una bendición para ti. Señor, te damos gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la podemos tener a mano, porque hemos entendido, hemos aprendido. Él dijo, antes que yo me muera pasarán más de 100 años, no pasan más de 100 años que la Biblia deja de circular y los cristianos desaparecen. Miren, lo más gracioso y lo más irónico de todo, que Voltaire vivió muchos años más, ¿sí? Era lo más gracioso de todo que se vendió su casa, se vendió la imprenta que tenía en su casa y ahí se editaron miles y miles de Biblias, ¿sí? La ironía del Señor. Uno de los grandes papas que hubo en la historia estaba prohibía completamente que la Biblia se llegara a la gente, ¿sí? Porque decía que la gente era maldecida. Miren la cabeza de la gente. Durante muchos años también, no sé si habrá escuchado usted, que decía que aquellos que leían la Biblia se enloquecían, ¿no? ¿No lo escucharon? Sí. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios por todos estos locos que están acá adentro, ¿sí? Pablo decía que le agradó a Dios ganar a los perdidos por la locura del Evangelio. O sea que algo de razón tenía, ¿sí? Porque para lo que nosotros es normal, para la gente que no conoce al Señor es una locura, ¿sí? Los milagros que hemos visto, las cosas que hemos presenciado, ¿sí?, hacen que para la gente del mundo sea una locura, pero para nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra, dicen los estudiosos de la palabra, que la Biblia es infalible. ¿Qué significa infalible? Que no hay falla, ¿sí? No hay falla en la Biblia. Hay muchos escritores, McDowell, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de McDowell. McDowell empezó a estudiar la Biblia con el propósito de buscar un error, con el propósito de decir que los cristianos estaban equivocados, ¿sí? Entonces en su búsqueda se empezó a estudiar teología, fue un gran teólogo, pero en su búsqueda terminó recibiendo al Señor, terminó aceptando a Jesús como su Señor. Nadie, ¿sí?, que haya estudiado la palabra, que realmente lo haya estudiado de corazón, puede pasar desapercibido, ¿sí?, al Espíritu Santo. Y sabe que es necesario que podamos tener el Espíritu Santo en nuestro corazón para poder entender la palabra, ¿sí? Muchas veces, antes de conocer al Señor, me habían regalado un Evangelio de San Juan, hace muchos años, estoy diciendo, y casi 35, no saco cuenta porque quedo pegado, ¿sí? Pero me acuerdo me habían regalado un Evangelio de San Juan y había venido acá a Uruguay de vacaciones y me traje el Evangelio de San Juan. Dije, ¿qué es lo que le encuentran a estos locos? ¿Qué es lo que le encuentra tan interesante a la Biblia? Y me puse a leer el Evangelio de San Juan y cuando arranqué el verbo se hizo carne y dije, esto está tan loco, ¿no? Y no entendía nada. Cuando volví para allá, ¿sí?, pasó con mi amigo que había tenido cáncer y él recibió al Señor Jesús. Empecé a leer la Biblia de vuelta. No había recibido al Señor primero por un compromiso, digo la verdad, ¿sí? Porque le pedí al Señor que se sanara, mi amigo se sanó, yo recibí al Señor, empecé a probarlo, pero empecé a leer la Biblia y se abrieron mis ojos, ¿sí? Y empecé a entender la Biblia. Es necesario el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la revelación de lo que dice la palabra, de lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Sí? La Biblia es infalible, la Biblia no falla. La Biblia es inerrable, no hay error en la Biblia, ¿sí?
Los errores los ponen los hombres, donde quieren agregar una coma, donde quieren sacar de contexto, ¿sí? Hay muchas religiones que se basan en pequeños versículos y un pequeño versículo hace toda una religión. Cuando para fundamentar una religión tiene que tener bastante fundamento dentro de la palabra. Pero el error solamente lo puede encontrar el hombre buscando una intención propia. No existe error en la Biblia, ¿sí? Eso que cuando nosotros buscamos realmente encontramos que no hay ni falla ni hay error en la palabra. La palabra es de inspiración divina, ¿sí? Vamos ahí a ver el PowerPoint, ¿está? ¿No está? Bueno, ahora lo vamos a hacer. Dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Dice toda la escritura, no dice parte, no dice el Antiguo Testamento, no dice el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, escucha, redarguir, corregir y instruir en justicia, a fin de que seamos todos preparados para buena obra. ¿Sí? En 2 de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesús en un momento le dice a su gente, a sus discípulos y a la gente que lo seguía, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? El Señor hablaba y la gente lo sigue. Su palabra, la palabra de Jesús, ¿sí? Es la Biblia. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta, ¿sí?, que estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y que es la voz del Señor la que está en la Biblia. ¿Sí? Usted me ha pasado leer otros libros, no voy a decir de quién, pero me ha pasado leer otros libros y me di cuenta, sí, que esa no era la voz del Señor. Y nos pasa que el Espíritu Santo nos pone como una alerta, ¿sí?, para mostrarnos que eso no es realmente inspirado por Dios. Tuve el privilegio también, por parte que lo estaba estudiando, de ver libros apócrifos, y los libros apócrifos son libros también escritos por hombres, por escritores, pero no fueron inspirados por la Biblia, no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Usted lo lee, uno de los cuentos, se le cuento ya de paso para que conozca un poco, dice que cuando Jesús era chico estaba jugando con otro niño, ¿sí?, y como Jesús se había aburrido, se había enojado con el niño, pues lo tocó y lo dejó seco. ¿Sí? Entonces enseguida vinieron los padres del niño, se quejaron y dijeron, Jesús, no puedes hacer eso. Vino María y José y dijeron, ¿cómo haces eso, no? Entonces Jesús dijo, bueno, está bien, y lo tocó y le dio vida de vuelta, ¿no? ¿Le parece que Jesús es inspirado por el Espíritu Santo o no? Y sabemos que el Señor jamás hubiera hecho eso tampoco, ¿no? Los libros que son inspirados por el Espíritu Santo cuentan, ¿sí?, los milagros, las maravillas que hizo el Señor, cuentan el mover del Espíritu Santo, cuentan las historias y nos cuentan cómo el Señor ha obrado a lo largo del tiempo. Fue escrito por muchos escritores de todo tipo de clase social, por personas desde reyes hasta pastores, pasando por pescadores, personas que tenían cultura, personas que no habían tenido la oportunidad de tener estudios, pero sin embargo todos escribieron en una misma línea, todos tenían un mismo propósito, todos hablaban de Jesús, todos hablaban de la obra del Señor en la cruz. Solamente personas inspiradas por el Espíritu Santo podían haber tenido esa coordinación tan perfecta y tan maravillosa que todos hablaran del mismo propósito. Cuando uno no conoce al Señor, no puede entender lo valioso y lo importante que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia. Pero cuando conocemos al Señor, la verdad que nunca terminamos de aprender. Durante muchos años predicamos, en la gira predicamos Isaías 43. Y una vez fuimos a Colonia, que fuimos con los músicos, y me di cuenta que en una coma, ¿sí?, cambiaba, decía, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y en una coma, que estaba ahí en el medio, estaba cambiando la vida de una persona. Creador tuyo, oh Jacob, estaba hablando de Jacob, aquel que era un usurpador, ¿sí? Y después de la coma hay un cambio de vida del hombre que se había encontrado con un ángel y había peleado por una bendición, y dice, formador tuyo, oh Israel. Pero tanto tiempo predicando lo mismo y no me había dado cuenta. ¿Qué es esto? Que la palabra de Dios es viva, ¿sí? Que la palabra de Dios es nueva cada día.
podemos leer la palabra y cada día vamos a encontrar algo nuevo que va a reavivar nuestro corazón, que nos va a dar fuerza, que nos va a alentar, ¿sí? Porque es la palabra de Dios. Es como que usted hable por teléfono con el Señor y ahora diga, bueno, Señor, quiero escuchar lo que tenés para hablar conmigo, ¿sí? Cuando yo te puedo asegurar ante un senador, delante de un diputado, personas que realmente necesitan, no piensen que lo económico es todo. Lo económico es pasajero. Lo que necesitan es salvación. ¿Sí? Y usted tiene que hablar. El Señor le va a dar la palabra justa en el momento justo. El Espíritu Santo le va a dar lo que tiene que decir. Pero es importante que conozcamos la palabra de Dios. ¿Sí? Para eso es importante poder estudiar la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 105. Dice, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Sí? Y sabemos que sin el Espíritu Santo es imposible andar en este camino. Es la palabra, ¿sí?, que nos va a ayudar a guiarnos en el camino de Dios en medio de las tinieblas que es este mundo. Cada vez las tinieblas parecen que van avanzando y parece que el enemigo está teniendo victoria, pero sabemos que no es así. Son cosas que tienen que pasar. ¿Usted quiere saber qué va a pasar? ¿Cómo está avanzando este mundo hoy? Las cosas que están, los informes, las noticias y todo, parece que se viene todo abajo. ¿Quiere saber el fin de este cuento? Mire, por lo general no es lindo hacer un spoiler, ¿sí? A nadie le gusta que le cuenten cómo termina la película. ¿Quiere que le cuente cómo termina la película? Acá tiene el fin de la película, ¿sí? Acá tiene quién va a salir victorioso, ¿sí? Acá tiene quién fue el que tuvo que ir a morir en una cruz, ¿sí?, para que nosotros pudiéramos tener la victoria. En este mismo manual nos dice que el malo termina perdiendo, ¿sí? Y el bueno lo deja por un momento, parece que lo deja ganar, pero también es un desafío para las personas que no quisieron buscar al Señor. Acá tiene todo escrito. ¿Quiere leer un libro? Deje las novelas policiales, deje ver un poco de Netflix. Si todos nos gusta, por ahí, o sea, nos gusta ver, pero quiere leer un buen libro, lea la Biblia, ¿sí? Va a encontrar historias que se va a quedar como otra que los romances. Hay romances también en la Biblia, ¿eh? Mire que hay romance, tenemos también acá un poco, tenemos bastante historia, tenemos de todo un poco, Aquellos que les gusta, ¿sí?, aprender, tenemos de todo. Así que llega a la Biblia, disponga su corazón, búsquelo, ¿sí?, y que no sea un esfuerzo leer la palabra, que sea una disciplina que te va a llenar de vida, que te va a dar paz. Y para ir finalizando, el Salmo 119:9 dice, la exposición de tu palabra nos da luz y da entendimiento al sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta ser un tremendo teólogo, pero la palabra de Dios nos da luz y nos hace entender. A mí me cuesta muchas veces entender algunos versículos, ¿no? Y yo cuando hablo con el Señor le digo, Señor, yo soy medio cabezón, soy medio torpe, me cuesta entender la palabra. Hablame bien clarito. Y la palabra que me ha dado el Señor es como si, Señor, dice, da sabiduría al sencillo. Hay personas que por ahí cuesta, pero si busca realmente el corazón, el Señor lo va a ministrar a través de su palabra. Y para finalizar, en Hebreos 4:12 dice que su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra, dice, hasta el partir el alma y el espíritu y la coyuntura de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces fuiste a buscar una palabra de aliento y el Señor te exhortó? ¿No? Te pegó un reto, porque todos queremos recibir cosas lindas, ¿no? Todos abrimos la palabra y buscamos, y decimos, Señor, hablame, dame. Y el Señor por ahí te llama la atención. Un padre que ama y corrige a su hijo, ¿no? ¿O me equivoco? Soy el único que lo corrige. Menos mal. Bueno, el Señor también lo corrige a través de su palabra. Y dice, es como una espada de 2 filos, dice que penetra hasta los tuétanos, y dice, llega hasta la más profunda y discierne los pensamientos del corazón. ¿De dónde nos vamos a escapar? El Señor sabe todo. ¿Sí? El Señor también ahí en el Salmo dice, ¿dónde vas a ir a la montaña? ¿Dónde vas a ir a lo más profundo del mar? De ningún lugar te vas a escapar de la presencia de Dios. Todo lo que usted quiera saber, todo lo que usted quiera aprender, quiere leer una buena novela, vuelvo a repetir, abra la Biblia, lea, ¿sí? Y sabe que Dios no solamente lo va a instruir, no solamente el Señor le va a llenar de paz, le va a dar gozo, que sigue teniendo el control de todas las cosas. Todo está acá, ¿sí? En este libro. Y sea agradecido, regale Biblias,
¿sí? ¿No sabe qué regalo hacer? ¿Tiene que hacer un regalo? Bueno, regale Biblia. Ay, pero no es cristiano. No importa, regala una Biblia, sino cómo se va a convertir si nadie le predica. ¿Sí? Regala una linda. Mire, hay de todos los colores. Hay algunos que vienen con Biblia para las mujeres, con instrucciones para las mujeres. Quieras alguien que quiere empezar a predicar, hay otras que vienen con prédicas. Tiene de todo. Llame a la sociedad bíblica y tiene de todo lo que usted necesita. Y para cerrar, para finalizar, ya lo dije como 3 veces, estoy como un pastor conocido mío que dice, y recién vamos a la introducción, ¿no? Dice, ¿cómo sacar provecho de la Biblia? Debemos escucharla, ¿sí? Congréguese, dice, una iglesia donde enseñan fielmente la palabra de Dios. Ahí en Apocalipsis 1:9 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y la guardan, dice, porque están escritas para los últimos días, ¿sí? Estos son los últimos tiempos. ¿Sí? Usted ve, prende la tele, escucha noticieros y las cosas le ponen cada vez más complicadas. Escuche, ve, lea la palabra, obedezca la palabra, ¿sí? Estudiando la palabra, ¿sí? Diariamente. Anote en un cuaderno, ¿sí? Lo que ha aprendido, lo que el Señor le ha hablado, comparta la palabra. Meditando en ella, si no es solamente escuchar, también es meditar. ¿Qué es lo que me quiso decir Dios? ¿Qué es lo que quiere que haga con esta palabra? También memorizándola y sobre todas las cosas obedeciéndola, ¿sí? Así que yo quiero dejarte con esto en esta noche, que podamos tener un corazón agradecido por tener la palabra de Dios a mano, ¿sí? Es nuestro manual. Si el Señor no solamente cuando se dijo lo dejaré con el Espíritu Santo, no lo voy a dejar solo, sino que acá nos dejó el manual de instrucciones para poder perseverar, para poder llegar hasta el fin, ¿sí? Acá está la palabra de Dios. Instrúyase, busque a Dios con todo su corazón. Siga estudiando, nunca se canse de estudiar, es lo mejor que le puede pasar. Es una gran bendición que muchas personas no tienen, usted la tiene. La tiene al alcance de su mano y su iglesia también. Así que bueno, dediquemos nuestra vida a buscar al Señor, porque cuando más buscamos de Dios, más cuenta nos damos qué bienaventurados somos, qué bendecidos somos. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche, porque nos ha permitido que la Biblia llegue a nuestro alcance. Si quiere que le cuente la historia de lo que pasa en China con la palabra, como está prohibido compartirla, tienen una tradición ellos que todo lo que esté envuelto en un paquete negro y esté en el piso no se levanta ni se toca. Entonces los misioneros, ¿sí? Cuando llevan contrabando de Biblia, que está bien en ese caso, el contrabando de ese caso no es malo, ¿sí? Envuelven todas las Biblias en papel negro. Y cuando saben que van a ser invocados o algo de eso, tiran todas las Biblias al piso. Y no se toca nada, lo dejan en el piso hasta que, bueno, ellos lo pueden volver a retirar. Otra cosa que ha pasado, un milagro que ha pasado, un camión lleno de Biblias, que se estaba trasladando de un pueblo a otro en China, y lo paró la policía, y cuando fueron a buscar atrás del camión, estaba completamente vacío el camión. Los hermanos se bajaron asustados pensando que no habían cargado las Biblias, ¿sí? Y cuando revisaron estaban todas las Biblias en su lugar. El Señor tiene el deseo en su corazón de poder llegar a cada rincón del mundo con la palabra, ¿sí? Y hará todo lo que sea necesario, todos los milagros que sean necesarios para que la palabra llegue hasta lo último de la tierra. Usted y yo somos parte de que eso pueda ser cumplido, ¿sí? Vamos a empezar con nuestra tierra, vamos a empezar con nuestro barrio y vamos a llegar a cada rincón del mundo si es necesario, ¿sí? Pero que la palabra de Dios pueda ser conocida por todo el mundo. Que no sea solamente una bendición para usted.